Cordial saludo. El siguiente video es una presentación de la reflexión académica del curso de Neuropsicología, en el cual se discuten temas de la regulación emocional y la salud, destacando y reconociendo los factores de carácter social y los psicológicos que influyen en el comportamiento y el bienestar de las personas en los grupos sociales. Vamos a dar inicio con la compañera Astrid Ortega. Buenas noches, compañeras. Pues mi nombre, ya como lo dijo la compañera Astrid Ortega, vamos a hacer pues una breve reflexión sobre qué son las emociones y las funciones que tienen en el ser humano. Bueno, las emociones le permiten al ser humano establecer una posición en su comportamiento respecto a su entorno, logrando impulsos hacia otras personas, o objetos, acciones o ideas. Las emociones son una especie de depósito de comportamientos innatos o bien aprendidos. Las emociones en función del ser humano establecen un papel importante en los procesos de salud mental. Un ejemplo de ello son las fobias o los trastornos mentales, que se desencadenan por experiencias generadas por emociones. ¿Qué diferencia encontramos entre emociones y los sentimientos? Pues las emociones son estados transitorios de una persona. Los sentimientos, entre los sentimientos intervienen las conscientes y se necesita tiempo para regular esos sentimientos. Las emociones son reacciones inconscientes e inmediatas, en cambio los sentimientos no. Las emociones son la primera reacción que tiene una persona. Los sentimientos pues se van dando poquito a poco, o sea, a medida de que la persona va recibiendo esas emociones, se van generando sentimientos. Es importante pues tener en cuenta que la mayor diferencia entre la emoción y los sentimientos es la duración y la intensidad. Los factores biosociales que intervienen en la salud de forma negativa o positiva. Bueno, pues los factores biopsicosociales, entre los factores biológicos inciden en la salud mental, nos describen, por ejemplo, la carga genética, las características físicas con las que nacemos, esos son los factores biológicos y que pueden incidir de forma negativa o positiva dependiendo pues la causa o el factor que esté influyendo. En los factores psicológicos son todos aquellos que intervienen en la cognición, la emoción y la personalidad. Y en los factores socioculturales afectan a las personas por su desarrollo en la sociedad y los trastornos que ello pueda desencadenar. Esta es mi reflexión, pues si ustedes quieren compartir algo respecto a eso, las escucho. No, muy claro nos quedó, compañerita. Gracias. No, pues prácticamente lo que dijo Astrid sí está como acorde con lo que se encontró dentro de las lecturas. Sí. De acuerdo. Okay. Aporta en lo de las capacidades emocionales y queda muy claro. Okay. Damos paso a la compañera Juli Patiño, que va a complementar en este aspecto. Bueno, compañeros y tutor, muy buenas noches. Yo soy Juli Patiño. Quiero hacer una reflexión y básicamente hacer la socialización referente a la pregunta de identifique las bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Básicamente, pues las bases fisiológicas que se ven involucradas dentro de esto son el sistema límbico, que uno de ellos es el componente del sistema nervioso. En ellos podemos encontrar la amígdala y el hipocampo, que ellos son los encargados de optimizar el aprendizaje dentro del cerebro. Entonces, hacía énfasis en la pregunta, se puede decir que la teoría de la inteligencia emocional tiene una base fisiológica, en las que está el sistema límbico, la amígdala y el hipocampo. La primera basa su funcionamiento en el neocortés, el estrato que recubre la superficie cerebral a nivel cortical. Y se dice también que los estudios han profundizado en el funcionamiento interrelacionado de estas dos estructuras cerebrales que son el resultado del proceso evolutivo. En la segunda pregunta, que hace referencia a qué es la inteligencia emocional, aporta que la inteligencia emocional aporta evidencias que explican la prevalencia de los factores emocionales en comportamientos que se distinguen por el ajuste social o personal, el ajuste psicológico en el enfrentamiento de las tareas y de la vida cotidiana. Pues quise hacer como algo muy cortico porque pues
es lo que hace referencia directamente pues al comportamiento del ser humano y lo que afecta en la estructura cerebral. Entonces, no sé de pronto si ustedes tengan o quieran ampliar algo más a estas respuestas. Está completo, compañera, es acorde a lo que hemos debatido en el quisiera foro. agregar sobre la amígdala, que pues es una estructura emocional que es la que nos protege también de los peores pensamientos, por ejemplo, el miedo y la ira. El cerebro se blinda a través de la amígdala y nos protege de esos que son pensamientos negativos que nos afectan directamente, como les acabo de decir, el miedo y muchas veces la ira. Sí, igual ahí también hacía relación, pues dependiendo también del comportamiento o en la situación en la que se encuentre la persona, ¿no? Y asimismo, pues va haciendo algún tipo de reacción dentro del organismo, ¿no? Más en la base estructural del cerebro. Ok. Continuando con esta reflexión, vamos a comprender aspectos de la cognición social y bases de la neurociencia a partir del debate de las preguntas del capítulo 2. En este caso nos va a dar inicio la compañera Marlon Trujillo. Entonces vamos a escuchar la reflexión. Sí, buenas noches, compañeras y tutor. Pues la primera pregunta es, ¿qué es la neurociencia social y qué aporte brinda a la psicología? Dice que es la explotación de las bases neurológicas de los procesos tridimensionalmente estudiados por la psicología. La neurociencia social persigue comprender la base de los procesos psicológicos que subyacen bajo la conducta social. Pues ahí entiendo que es como el comportamiento que tenemos, ¿no? Socialmente, como nos ve pues las demás personas en el comportamiento que tengamos en determinadas situaciones. La otra pregunta es, ¿qué entendemos por condición social y cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento? Perdón. La condición social se centra en los procesos psicológicos que permiten a las personas hacer inferencias sobre las interacciones, deseos, pensamientos y deseos de otras personas. Es un comportamiento determinado, nivel social, es un comportamiento determinado, nivel social, donde se describen los fenómenos de interés relativos a la experiencia y la conducta de una persona en un determinado contexto, según percibe e interactúa cuando tiene un objeto social. Nivel cognitivo, donde se incluyen los términos de pensamiento y de la información de los procesos psicológicos. La tercera pregunta es, ¿qué es la percepción social? Identifique las estructuras cerebrales que se relacionan con este proceso. Las estructuras cerebrales son el sistema neural, que es el que selecciona las caras, la corteza visual es la que selecciona pues las caras y los comportamientos de las demás personas. Y la amígdala es una parte del sistema límbico cuyo papel básico es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. También es moduladora de la atención social a través de la corteza visual somatosensorial. Pues esas son las preguntas que me correspondían. Ese es mi aporte. Sigue mi compañera Paola Sarmiento con las preguntas que le asignaron a ella. Gracias, compañera. Buenas noches, compañeras y tutor. Muchas. La reflexión que yo hice de la cognición social es un proceso mediante el cual las personas hacemos un análisis basado en información que recibimos del medio. Cuando hacemos contacto con el medio externo, formamos una idea de nosotros y categorizamos nuestro ambiente. Con esto facilitamos las relaciones con las personas y los grupos. La teoría de la mente relaciona los aspectos sociales y cognitivos del ser humano e identifica los aspectos mentales propios y de otras personas, creencias, deseos, emociones e intenciones. También relacionamos allí la empatía, es una habilidad que podemos desarrollar y entrenar para facilitar nuestras relaciones interpersonales, puesto que con la empatía desarrollamos la capacidad de captar, entender y comprender las emociones de otra persona.
No sé, pero yo le hice la reflexión concluyendo pues las 3 preguntas que me correspondían a mí. No sé si alguna de ustedes de pronto quiera dar un aporte allí. Pues mira que entiendo yo por condición social que es como la manera en que las demás personas nos ven y cómo nos comportamos nosotros también, ¿no? Y como dices tú en la empatía, es cuando nosotros, por ejemplo, sentimos como ese agrado por la otra persona y sentimos, tenemos un sentimiento por esa persona y que logramos como hasta percibir y casi hasta sentir lo que la persona está sintiendo, si es alegría, si es tristeza, lo que sea. Entonces ahí pues me imagino yo que es donde trabaja la amígdala y el sistema neuronal, ¿no? Sí. Y una cosa importante, la empatía, ¿no? Que aprende uno hasta a identificar en un rostro cuando de verdad una sonrisa está siendo sincera, ¿sí? Con tus ojos y la forma en que tú te sonríes, hasta en la forma en que tú sonríes, porque de pronto ahí aprende la persona también a identificar a una persona que no tiene empatía, ¿sí? Que de pronto ya tiene algún trastorno o algo. Y es cuando identificamos, cuando estamos nerviosos, también. Ahí es donde viene la implicación de la cognición social relacionado en la socialización con otros, que viene ya los puntos 7, 8 y 9, correspondientes a la categorización, a los juicios sociales, a la confianza interpersonal y a lo que llamamos percepción de justicia. En esta reflexión yo puedo complementar que estos aspectos los podemos entender al contrastar las preguntas y lo que hemos socializado en el grupo, que tienen incidencia en las relaciones sociales y en cómo percibimos a los demás, siendo la categorización una imagen que al interior de nuestro proceso cognitivo hacemos de los demás, ya sea positiva o negativa, realizando inferencias y juicios rápidos de los demás, teniendo estas un equilibrio. Entonces ahí podemos hablar de asociaciones estables de la memoria. En este caso, la confianza interpersonal logramos comprender que se asocia a la estabilidad y seguridad del individuo ante las variables del entorno y cómo se relaciona, permitiendo seguridad de situaciones que se le presentan, destacando lo bueno y lo malo de ella, siendo un evaluador del punto decisivo a la hora de tomar decisiones. Estos aspectos son muy importantes para la socialización, ya que estas posturas dependen de una percepción de equidad, justicia y se toman decisiones que afectan a los demás y al entorno. En estos puntos se encuentran estructuras importantes como la amígdala, que se encarga de los juicios al respecto de la confiabilidad de las caras, la corteza prefrontal ventromedial y es importante en la expresión de la confianza. Finalmente se relaciona el polo temporal con la revisión de recompensas futuras, en la cual se establece la superación de los miedos, valorando especialmente los beneficios a futuro con la realización de los planes. Todos estos aspectos se atribuyen a la percepción del individuo, adecuando a sus vivencias y cómo las interpreta, destacando la percepción de justicia, que se atribuye como una habilidad para actuar tomando decisiones justas o injustas, equitativas o no, de carácter individual o grupal. Finalmente, puedo decir que estos aspectos son muy importantes en las relaciones sociales y se evidencia importante influencia de las estructuras cognitivas y cerebrales del individuo. Si alguna desea aportar algo en este punto. Yo pienso que pues en base a lo que habla la compañera Lisbeth, todo tiene una correlación y es importante resaltar pues que independientemente todo afecta en el ser humano de acuerdo a la situación o en el entorno en que se encuentre, ¿no? Sí, porque igual mucho de las pues personas. independientemente cada persona tiene una forma de ver, de pensar, de actuar y de comportarse de acuerdo a lo que esté viviendo en el momento, ¿no? Entonces pienso pues que es importante pues no hacer como el realce frente a esa temática, frente al comportamiento del ser humano. Ahí viene la compañera Juli Patiño complementando en cómo los aspectos interfieren en nuestras relaciones sociales, los puntos siguientes. Bueno, como últimas preguntas,
es referente a la cooperación y la conducta, pues nos hace énfasis a que la cooperación incluye a una o dos más personas. Esto quiere decir, pues, en pocas palabras, pues, que cuando se tiene un objetivo y, digamos, se encuentra en un equipo de trabajo, es importante que cada una de las partes, pues, interactúe, se motiven y tengan una planeación coherente para poder cumplir con el objetivo, ¿no? Se habla también de que se ha comprobado que el valor de la cooperación mutua basada en intercambios de ideas. Entonces, de acuerdo a lo que cada persona sienta o piense frente a una temática, es importante que se resalte para la realización del proyecto, ¿sí? Como por último punto encontramos las relaciones intergrupales, que son los de estereotipos y prejuicios. Entonces nos habla que el programa de investigación del equipo ha obtenido interesantes resultados en relación a estos procesos, ya que el enfoque de la neurociencia social ha inspirado muchas investigaciones sobre sesgos raciales implícitos. La investigación inicial se centró en la asociación de la evaluación implícita con la activación de la amígdala de este aprendizaje para mejorar los conflictos y la influencia que tienen dentro del comportamiento. Entonces, básicamente lo que hace referencia a estos dos puntos es las diferentes reacciones y el poder trabajar en equipo para lograr un objetivo. Entonces, creo que con esto, pues, se terminan la socialización de las preguntas. No sé si las compañeras quieran ampliar algo más a la reflexión o al resumen de estas preguntas. Está completo. Con esto, lo que sí podemos hacer finalmente para concluir el ejercicio es identificar, según los casos dados en los artículos, aspectos emocionales de la cognición social, donde la compañera Paula Sarmiento nos va a hacer una breve reflexión de lo que hemos hablado para culminar con el ejercicio. Bueno, compañeras, unos aspectos, pues, dos puntos importantes que resumen mucho que es la condición social. Que la condición social es un proceso cognitivo y emocional por el cual interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. Gracias a la cognición social somos capaces de interpretar las emociones de otras personas. Ejemplo, pensar a qué se debe que esté alegre o triste, o simplemente ponernos en el lugar del otro ante una determinada situación, para saber qué puede estar pensando o cómo reaccionará si hacemos o decimos algo concreto. No sé si la compañera Marlene va allí a compartir algo o... No, pues mira que es como lo mismo de lo que te dije ahora en la empatía. La condición social es como, sí, lo que podemos percibir o lo que alcanzamos a sentir por otras personas, ¿no? Como la vida que nos da la otra persona. Eso entiendo pues como por condición social, donde se maneja lo cognitivo, como percibimos las cosas. Entonces ya solo queda... Yo quisiera agregar sobre la cognición social también, pues que es pues, la capacidad que tenemos como seres humanos, pues de ponernos en la situación de la otra persona, en sentir lo que la otra persona siente, que es lo que en realidad nos hace seres humanos, porque es pues esa capacidad que tenemos de sentir el dolor de los demás, la alegría de los demás, la satisfacción de los demás, pues lo que nos hace pues que también seamos personas como conscientes de las situaciones. En este caso, pues en la situación actual del país, del mundo entero, pues vemos que esa facultad o esa capacidad se ha ido perdiendo. Y pues lastimosamente eso está en cada quien, o sea, está en cada persona. No es fácil de decir yo le voy a recuperar a la otra persona pues su cognición social, porque eso es imposible, porque eso es como algo propio de cada persona. Y es lo que creo que en este momento lo que más se ve afectado en la situación actual es eso, la capacidad de sentirnos en el zapato pues de la otra persona y poder aceptar que pues todos tenemos diferencias, pero que somos personas y que igual nos hemos vuelto indiferentes. Situaciones diferentes. Eso hace parte, recalcando ahí un poco la inteligencia emocional, que se relaciona mucho en el último artículo que nos da el tutor, que es como poder tener una armonía con todos estos aspectos
que hacen parte de la regulación emocional que implican las relaciones sociales. Como para culminar allí, la interacción social tiene mucho que ver con esa inteligencia, esa capacidad de todos para adecuar armónicamente cada aspecto del entorno e interiores. ¿Y qué más podemos decir, compañeros? Creo que hasta allí ya estaría bien, ¿no? Agradecemos la guía del tutor del curso de neuropsicología, el buen acompañamiento de todas ustedes, la buena interacción del grupo y podemos despedir agradeciendo la atención prestada. Muchas gracias, compañeras. También por el Gracias. Gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias también a todas por el compromiso y pues demos por terminada la actividad. Bueno, Feliz noche. Que tengan feliz noche. Gracias. Bueno, que descansen.